¿Cómo están? Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio, un espacio que hemos construido entre todos juntos, maestros, supervisores, especialistas, amigos de la educación que de una u otra manera vienen a reflexionar en este espacio sobre diferentes temas. Y hemos trabajado en el mes de julio, ahora en el mes de agosto, con buenas prácticas, es decir, estrategias, dinámicas, actividades que los maestros y las maestras de diferentes niveles educativos y de diferentes espacios vienen a compartirnos sobre alguna actividad que haya funcionado en su escuela y que además tiene como objetivo, pretendemos que a partir de escucharlos, ustedes puedan imaginar la manera, la forma de escalar esa estrategia, esa actividad, esa buena práctica que nos viene a compartir alguna maestra, algún maestro. Y estas prácticas que hemos venido compartiendo con ustedes, maestros y maestras, son parte de un foro, de un proceso en donde vamos acompañando a las maestras y a los maestros para que aprendan a mirar algo que están haciendo bien dentro de su escuela, dentro de su salón de clase. Debo comentarles que ya estamos próximos a sacar la convocatoria del cuarto foro de buenas prácticas, donde nos dará muchísimo gusto que todos ustedes participen. El día de hoy vamos a visibilizar esas buenas estrategias de cómo han venido haciéndole los maestros sobre la recuperación de los aprendizajes. La pandemia precisamente fue una de las cuestiones que nos dejó ahí como un gran reto, el que los maestros y las maestras pudieran buscar herramientas, pudieran buscar materiales, pudieran buscar algún proceso que les permitiera recuperar sus estrategias. Y hoy vamos a tener tanto la presencia del Estado de Jalisco como del Estado de Puebla, donde nos hablarán desde la experiencia del preescolar con la maestra Alicia Diamantina Elizondo García. Ella es supervisora y nos va a comentar qué es lo que ha venido haciendo. Y también va a estar con nosotros desde Puebla
una docente, del nivel educativo de secundaria, de una escuela secundaria técnica, la maestra Dulce Aide Sandoval Alvarado. Ellas dos van a participar con nosotros y vamos a empezar con el nivel educativo de preescolar. Queremos escuchar a la supervisora Alicia Diamantina Elizondo García, quien hoy nos comentará su buena práctica sobre evaluación formativa procesual. Vamos a escuchar qué es esto, cómo lo define, por qué decidieron en el estado de Jalisco y en esta supervisión de la zona escolar 143 de preescolares federales, ¿qué fue lo que lograron? Maestra Alicia, yo quiero agradecer enormemente su participación y que pues nos comente qué fue lo que hicieron y qué alcanzaron. De veras nos da muchísimo gusto recibirla y la dejo en el uso de este micrófono para que pueda compartir con los maestros. Les recuerdo a los maestros que hoy han aceptado la invitación, que tenemos el chat, para que nos vayan diciendo de qué entidad nos acompañan, para que nos vayan haciendo sus comentarios y sus preguntas mismas que les formularemos a tanto la maestra Alicia como la maestra Aide al final de sus presentaciones. Pues maestra Alicia, no perdamos más tiempo porque hay una enorme curiosidad de saber qué es esto de la evaluación formativa procesual. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y sobre todo pues la invitación. Y sí, con todo gusto les comparto mi presentación y esta estrategia. Bueno, como bien lo comentó, era importante para nosotros identificar con qué aprendizajes los niños venían después de una pandemia, ¿sí? Entonces, por tal motivo, se diseñó la evaluación formativa procesual y más adelante voy a comentarles de qué se trata. Esperen, es que no. Para darle continuidad. Ok. Bueno, como lo comento, ¿verdad? Había grandes retos desde identificar, ¿verdad? Sobre todo fortalecer el área socioemocional, tanto en los docentes como en nuestros alumnos. También identificar en el diagnóstico y precisamente constatar esos aprendizajes, ¿verdad? Y darle seguimiento a ese aprendizaje o retos que estaban trabajando las maestras de preescolar y sobre todo, pues en mi función también está destinada a mejorar esas prácticas. Por tal motivo, el interés inició por identificar precisamente esos aprendizajes y esos saberes. Este pilotaje de esta estrategia se llevó a cabo durante el ciclo escolar 2021, 2022 y 2022 y 2023 en 16 escuelas rurales acá en La Barca, Jalisco, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, el objetivo general de este proyecto era brindarles a las educadoras esas estrategias metodológicas para implementar un cuadernillo de evaluación formativa procesual en sus aulas de preescolar, con el fin de recabar de manera gráfica los saberes previos de sus alumnos, los aprendizajes y el proceso educativo a lo largo de su grado escolar, basados obviamente y sustentados en algunos referentes teóricos, pero que realmente sea un impacto de innovación en sus prácticas educativas y sobre todo pues lograr esa excelencia que nos pide la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Bueno, el interés surgió porque obviamente desde mi función de supervisora tengo a mi cargo 16 centros escolares de acá de La Barca, Jalisco. El interés surgió precisamente a innovar y transformar las prácticas. Y al revisar desde mi función las visitas pedagógicas, identifiqué que las maestras utilizaban, por ejemplo, sus portafolios de evidencias, pero al revisarlos pues eran demasiado grandes y a veces no me decían nada, ¿verdad? Decían, eran nada más actividades que ellas realizaban, pero sin ningún juicio de valor, sin ninguna observación. Entonces, pero era generalizado, era en toda la zona. Entonces identifiqué que eso lo teníamos que mejorar, ¿verdad? Y entonces, por tal motivo, al analizar nosotros
el diagnóstico, hice varios talleres con directoras, ¿verdad? Y esos talleres, al platicar con ellas, yo les propuse que hiciéramos un instrumento de evaluación y que realmente sea formativa, ¿sí? Y sobre todo procesual. Es analizar los procesos de los alumnos, lo que están aprendiendo los alumnos. Por tal motivo, se diseñó un cuadernillo que contiene lo siguiente, ahorita se los voy a mostrar. Se diseñaron, aquí se los voy a mostrar. El cuadernillo estaba basado obviamente en el plan de estudios de aprendizajes clave, ¿sí? Entonces la idea era retomar desde el diagnóstico qué aprendizajes esperados son los que por lo general siempre tomamos el diagnóstico y qué es lo que nosotros queremos identificar los saberes previos de los alumnos. Entonces ese cuadernillo consta de una serie de hojas didácticas. Son, pues, casi es una o dos por campo formativo. Bueno, sí, antes era campo de formación académica o área de desarrollo personal y social. Entonces, de manera visual, tenían esas hojas, pero si se fijan, tienen 3 apartados. Tienen, ¿por qué? Se aplica con los alumnos desde el diagnóstico y ponen la fecha, ¿verdad? En el segundo momento se vuelve a tomar, por ejemplo, un ejemplo que puse aquí es para que los alumnos escriban su nombre desde el diagnóstico. En el segundo momento se vuelve a recuperar y en el tercer momento se vuelve a recuperar. Y si se fijan, ese cuadernillo en una sola hoja, estamos recabando el proceso de aprendizaje de los alumnos desde preescolar. Al lado posterior de la hoja, en el reverso, viene explicado los referentes teóricos que las educadoras ya conocen y ellos también tienen un compendio de eso. Viene un referente teórico sobre los niveles de la lectoescritura, y también tienen unos niveles, que esos niveles lo trabajamos nosotros más que nada. El nivel es de la diferenciación o del aprendizaje, está diversificado por niveles. Lo que creamos es una rúbrica. Tanto las educadoras, obviamente, al realizar la evaluación, registran todo en su rúbrica y obviamente se realiza un concentrado por escuela, y fue lo que a mí me funcionó, que yo tenía un panorama en cada momento de evaluación de cómo van los alumnos de la zona y qué es lo que tenemos que fortalecer. Entonces, obviamente, bueno, se vieron por pasos, ese fue el proyecto. Obviamente a las maestras se les propuso desde fase intensiva, se les explicó cómo iba a ser este proceso y esta implementación, los cuales estaban muy contentas y agradecidas por haber diseñado con directoras este instrumento de gran valor. Ok, algunos avances les voy a mostrar, sobre todo, como pueden ver, aquí tenemos algunas evidencias de los logros de algunos de los alumnos. Sí, ahí la maestra, bueno, le ponen qué nivel está, algunas observaciones, y obviamente también toman ya los referentes teóricos, ¿verdad? Se encuentra en tal nivel porque el alumno escribe de tal manera. Y aquí, bueno, la alumna cómo escribía, después en el segundo momento y hasta el tercer momento, obviamente si se fijan, en el diagnóstico escribía su primer nombre. En el segundo momento ya escribía los 2 nombres. Y en el tercer momento, pues ya escribía todo su nombre completo. Súper genial. Y de acá, bueno, pues cómo fueron identificando poco a poco su nombre. El conteo también, en qué principios de conteo se encuentra el alumno, todo eso lo escribe la docente y se los da a conocer a los padres de familia en cada rendición de cuentas. Y cómo escribe los números, si se fijan, pues al principio, pues el alumno cómo escribía los números y ya después también. Aquí también es de las figuras geométricas, cómo las identifica y cómo puede formar ya objetos concretos, de los seres vivos, del dibujo infantil, cómo se percibe él a sí mismo, y obviamente por detrás de cada actividad viene su referente teórico. Eso es lo que lo hace más interesante, y de forma gráfica para que los padres de familia tengan esa visión de qué es lo que se trabaja en preescolar, porque muchos todavía creen que nada más van a jugar y no, realmente van a aprender, jugando, pero aprendiendo. Desde los colores, desde cómo recorta. Al final aquí, bueno, está por la otra hoja o está como doblada, porque ya los alumnos recortan al final, del tercer momento, pues ya los objetos todos completos. Entonces se ve muy interesante ese proceso. Y pues nada más rápidamente es cómo se concentra la información. Este fue del diagnóstico.
del segundo momento y del tercer momento, pues obviamente ustedes pueden ver que hubo un avance muy significativo en toda la zona. Y bueno, ya una vez implementado, ya analizado las evidencias, ¿verdad?, de toda la zona, se evaluó con un cuestionario a las docentes y la verdad me quedé impactada de sus observaciones, de sus opiniones, porque realmente les fascinó este cuadernillo de evaluación formativa procesual, que así se llama. Ahora el reto que tenemos para este ciclo escolar, ya no le vamos a poner cuadernillo, ahora se va a llamar manual porque realmente es algo muy significativo. Entonces se va a llamar Manual de Evaluación Formativa Procesual y ya se adecuó al nuevo programa sintético del nuevo Plan y Programas 2022. Y bueno, las conclusiones, pues la verdad fue una estrategia muy significativa, muy interesante para todos y a mí me encantó porque también me comentaban las docentes en la forma de evaluar que los mismos niños se sorprendían de decir, ¿quién dibujó aquí? Cuando en el diagnóstico, cuando ellos se dibujan, que hacen su figura, obviamente pues no, nada que ver con lo que ya dibujaba en el tercer momento, pero se sorprendían, dijo, ¿a poco yo hice esto? O yo escribía mi nombre así con una rayita, o sea, hasta ellos mismos se sorprendían de todo lo que habían logrado y eso fue, pues, es el impacto que tuvimos en la zona al implementar este cuadernillo de evaluación formativa procesual, ¿sí? Y bueno, pues yo tomé en cuenta algunas recomendaciones que me hicieron saber las maestras y ya se pulió mucho más ese manual. Y pues por mi parte es todo. Espero que les haya sido significativa y unas buenas ideas para que ustedes implementen en sus aulas de preescolar. Y termino con esta frase de que todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Gracias. Es muy cierto, maestra Alicia, que aprender juntos también es una manera de intercambiar, de vincularnos, de aprender juntos. Y qué maravilla que este aprendizaje entre pares pues se vaya dando. En un momento más les vamos a compartir a todos ustedes la liga donde están las experiencias, estas buenas prácticas, tanto de la maestra Alicia como de la maestra Aide, para que ustedes puedan consultar esas taxonomías, esos formatos, esas clasificaciones que nosotros vamos haciendo como maestros. Y qué mejor esto que nos compartió la maestra Alicia, de verdaderamente estar muy al pendiente sobre dos ejes fundamentales en el proceso de aprendizaje de los niños. Por un lado, las matemáticas, o ahora como lo denominamos en el Plan 2022, pensamiento científico, y por el otro lado, este proceso tan importante como es la alfabetización o lenguajes, como hoy lo denominamos dentro del Plan 2022. Maestra Alicia, le agradecemos muchísimo su participación y aquí en el chat, como usted lo pueden ir viendo, hay saludos desde Puebla, desde aquí de la Ciudad de México, desde San Luis Potosí, mismo que agradecemos a los maestros y a las maestras. También nos dicen que están desde Oaxaca capital. De veras les damos la más cordial bienvenida a todos los maestros y agradecemos la participación de la maestra Alicia. De todos modos, ellas siguen estando aquí para alguna pregunta, algún comentario, pues nos dará muchísimo gusto que dialoguen con ellas. Por otro lado, como les decía, en la liga que les vamos a compartir de este tercer libro de buenas prácticas, ahí pueden ver y pueden consultar las redes sociales de la maestra, algún correo. Es muy importante, maestros y maestras, que vayamos generando esta experiencia de invitarnos a nuestras escuelas, que supervisores del estado de Jalisco, como es la maestra Alicia, a través de estos formatos, se coordine con otros supervisores, otros directores de otra entidad. Yo estoy segura que estas invitaciones nos hacen crecer, nos hacen dialogar con otros
maestros nos hacen aprender juntos. Muchas gracias, maestra Alicia. Y ahora voy a dar la voz a la maestra Dulce Aide Sandoval Alvarado. Ella es maestra de secundaria en el estado de Puebla. Ella es docente frente a grupo en la secundaria técnica número 128. Y ella también nos va a hablar de esta parte de recuperación de los aprendizajes que ha hecho ella en el trabajo frente a grupos, sobre todo que hoy les estamos presentando algunas buenas prácticas post pandemia. Tuvimos que enfrentar muchísimos retos y la maestra Dulce Aide nos va a hablar de una buena práctica que ella denominó TED Talk en mi escuela. Vamos a ver qué es esto, cómo animó a sus estudiantes, qué materiales utilizó para esto de recuperación de los aprendizajes. Maestra Aide, la dejo en el uso de la voz. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia. De igual manera, saludo a todos los que están aquí conectados en esta tarde. Y bueno, es para mí un placer poder compartir con todos ustedes esta práctica educativa que, como bien se contextualizó, se realizó en el ciclo escolar después de la pandemia, ¿no? Entonces, pues resultó un reto justo porque los alumnos tenían bastante rezago y es a lo que voy a dedicar en este tiempo que tengo para explicarlo. Más adelante explicaré por qué le llamo TED Talks en mi escuela, porque inicialmente la idea no era justamente eso, ¿no? O sea, fue en una segunda fase donde lo pude hilar con la recuperación de los aprendizajes. Entonces, voy a proceder a explicarlo. Sí, fue un trabajo que se realizó en mi escuela, ¿no? En ese momento, la Escuela Técnica de Acajete. Acajete es una comunidad que está como a 40 minutos de la ciudad de Puebla, entonces está ubicada en una zona rural. Y bueno, ¿qué identifiqué o qué fue lo que se hizo, grosso modo? En primer lugar, me enfoqué a desarrollar habilidades orales en mis alumnos, y pues usé el formato de TED Talk, que es sabido de todos, ¿no? Que son pláticas o charlas cortas en las que las personas eligen un tema y hablan y comparten información respecto a esto. Pero no era así de fácil, porque mis alumnos pues tenían el rezago, no solamente de las habilidades orales, sino que también carecían, o bueno, me di cuenta a lo largo de algunos diagnósticos, que carecían de habilidades para buscar y organizar información, pues de la que tenían acceso carente algunos, ¿no? Por ejemplo, no tenían acceso a Internet, y bueno, esto dificultó muchísimo. Y gracias a eso, bueno, desarrollé una estrategia que nombré Evo y que más adelante explicaré. En esta lámina explico cuál es el rezago o el contexto de mis alumnos que yo encontré en primer grado, ¿no? Recordemos que la pandemia empezó en abril, ¿no? O en marzo del 2020, y mis alumnos de ese entonces estaban en quinto. Entonces, digamos, 4 o 5 meses lo tomaron de su quinto año, pues en pandemia. Todo el ciclo escolar 2021, que era su sexto de primaria, también lo tuvieron en modelo a distancia. Y justo cuando yo los conozco, cuando pasan a la secundaria, pues fue un modelo híbrido, por lo menos en mi escuela. Esto significaba que solamente la mitad del grupo iba a clases, ¿no? Presenciales, y la otra mitad iba a clases, pues las tomaba como a distancia, unos días sí, otros días no, de manera tal que no tenía todo el grupo. Además, estos grupos donde trabajaba eran muy numerosos, tenía más o menos 50, 52 alumnos, entonces la mitad eran 25 alumnos, ¿no? Era bastante complejo. En los diagnósticos que realicé, identifiqué algunas cosas, preguntándole a los alumnos era cómo habían sido sus actividades durante estos ciclos de primaria, ¿no? Y muchos de ellos mencionaron que trabajaban por medio de cuadernillos, ejercicios de libro, y que se comunicaban con sus docentes de primaria por medio de WhatsApp, y era una comunicación asincrónica, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Yo sé que los docentes de primaria pues tuvieron muy buenas intenciones digamos, al darle seguimiento de esta manera, y favorecieron actividades, por ejemplo, de escritura y de lectura,
y no así de expresión oral, ¿no? Porque obviamente no teníamos ese, bueno, ellos, ¿no? Con sus docentes no tenían el contacto directo para poder establecer este tipo de comunicaciones. Entonces, bueno, cuando llegan a la secundaria, justo pues había niños, adolescentes que me decían que nunca en su vida, ¿no? de primaria, habían hecho una exposición oral. Entonces, pues tenían mucha dificultad para expresarse, eran muy tímidos, no sabían por dónde entrarle, ¿no? Con este tema de las exposiciones. Y bueno, de ahí nace pues la idea de comenzar a hacer esta buena práctica. Cabe señalar, y como ya lo expliqué, tenía modelo híbrido, entonces a los alumnos que no veía de manera presencial, los veía de manera virtual en unas clases, ¿no? En algunos días. Lo mismo, ¿no? Seguía como pues este tipo de comunicaciones muy asincrónicas, donde pues yo era la que mayormente hablaba, daba instrucciones, ¿no? Porque también era muy complejo que todos mis alumnos pudieran pues conectarse a la vez o tener acceso a internet de esta manera, ¿no? Y bueno, ya que di este contexto, la práctica que desarrollé está situada en primer año secundaria en la asignatura de español, ahora ya se llama disciplina, ¿no? Pero en ese momento era asignatura y como se puede ver en esta lámina, lo desarrollé en dos fases. La primera fase, que es la parte azul, corresponde a la recuperación como tal de los aprendizajes y la parte verde corresponde ya a lo de TikTok. ¿Qué hice en la parte azul, en la primera fase? De color amarillo vemos los aprendizajes esperados o aprendizajes claves que en el programa 2017 yo debía ver en primero de secundaria, ¿no? Son todos estos que aparecen de color amarillo. Sin embargo, todos los que aparecen de color verde son los que en quinto de primaria o sexto de primaria los alumnos debieron haber visto. Entonces, básicamente hice una planeación didáctica, un proyecto didáctico en donde pudiera unir lo de quinto, lo de sexto y lo de primero, ¿no? Entonces, para mí sí era un reto, porque justamente, pues en esta primera fase, lo que se intentó básicamente fue que los alumnos tuvieran una estrategia para poder obtener información, procesarla y obviamente, pues, caer en una exposición que era el objetivo principal en primero de secundaria. En primaria deberían haber visto otras cosas, por ejemplo, voy a dar lectura rapidísimo de algunas. En secundaria se le pide que elija un tema de interés, en segundo momento que busque y seleccione información, y dan por hecho que debieron saber buscar y seleccionar información en secundaria, ¿no? Pero si no vieron esto en primaria, que es recopilar información de diversas fuentes, pues obviamente no iban a poder hacer lo que se les pedía en secundaria, ¿no? Lo mismo aquí, por ejemplo, les piden que organicen una presentación con un guión, pero ¿qué debieron haber visto en quinto y sexto? Pues organizar la información en temas y subtemas y escribir palabras clave. Entonces, bueno, estoy solamente poniendo unos ejemplos, pero fue lo que hice en esta primera fase, ¿no? Sí tardé mucho, debo confesar que el proyecto en esta fase fue largo, porque obviamente yo quería establecer estas habilidades que al final son habilidades metacognitivas, ¿no? Que si aprende a elegir, buscar y seleccionar la información y procesarla de manera adecuada, no solamente le iba a servir en la asignatura de español, sino que en cualquier otra asignatura y en su trayectoria educativa podría emplear, ¿no? Y bueno, ya que pasé por este recorrido que estoy poniendo aquí de las diferentes etapas que sugería el plan de estudios y de secundaria de quinto y sexto, ahí ya llega el momento de la segunda fase. ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, ya que tenían procesada su información del tema que eligieron, pues teníamos que exponer, ¿no? Que también era un reto porque pues ya les dije en antecedentes que pues que no tenían esta habilidad desarrollada, o bueno, no todos. Entonces, la idea surgió porque les empecé a mostrar videos a los alumnos de niños, ¿no? De TikToks que busqué en internet, de TikToks llevados a cabo de niños, y entonces les mostraba que no era cuestión de hablar bien, lo asociaban como que es cosa de adultos o que se desarrolla en otro momento de sus vidas, ¿no? Entonces, al mostrarles videos de niños hablando bien en público, pues obviamente los motivé y de ahí nace la idea de no solamente hacer una exposición común y como estas tradicionales escolares, ¿no? Sino que desarrollamos una segunda fase del proyecto en donde pues ensayamos la actividad oral, lo organizamos en un evento TikTok y bueno, ya lo llevamos en la ejecución.
Quiero aquí hacer una aclaración que no tengo evidencia de esto porque cuando escribí la buena práctica había pasado un ciclo escolar y la verdad no tuve intenciones de registrarlo. Entonces, lamento no poderles compartir videos de estas exposiciones, pero bueno, fue en formato TikTok. Ahora les muestro algunas otras evidencias que por el formato híbrido en el que trabajaba, pues sí aún tengo evidencia de ello. Bueno, continúo. El propósito entonces de la práctica fue realizar un proyecto didáctico para fortalecer las habilidades orales de alumnos de primer grado de secundaria. Me propuse dos propósitos específicos, uno que tiene que ver con las habilidades de buscar, organizar información de diferentes fuentes, y la otra que tiene que ver con las habilidades de expresión oral. Y bueno, en esta primera fase ya la expliqué un poco, pero la voy a explicar ahora con ejemplos que corresponde a la recuperación de los aprendizajes. Aquí está la estrategia EVO que desarrollé. Esta estrategia se puede emplear en diferentes asignaturas, que esto es lo interesante. Primero es elegir un tema de interés, tal como pues es muy adecuado en la edad de los adolescentes, ¿no? En este periodo, justo porque también te brinda esta oportunidad de entrelazar y estar más cerca de ellos, ¿no? Más cercanos. El segundo es buscar información. Ahí pongo el aprendizaje esperado de primero y el de sexto, que era el que requería. Y el otro es de organizar la información que ya busqué de manera correcta. También estoy recuperando aprendizajes de quinto y de sexto al momento de organizar. Entonces, los alumnos lo tenían muy claro, ¿no? Primero tenían que elegir, buscar y organizar. No era como un proceso aislado, sino que se les enseñó una estrategia, ¿no? Entonces en el salón se ponían láminas o en la plataforma de Classroom, pues sabían qué es lo que tenían que hacer primero, elegir, buscar y organizar lo que hacían, y se les quedó pues en la memoria, ¿no? No fue algo que solo fue una clase y listo, ¿no? Les digo que les dediqué bastante tiempo a esto. Aquí, por ejemplo, vemos una evidencia del proyecto de la exposición. Una de las actividades que debían haber aprendido en primaria era identificar palabras clave. Entonces, pues partimos de textos cortos en donde les enseñaba, ¿no?, a recuperar esto que debían haber visto en primaria. Aquí, por ejemplo, en la parte de arriba aparece el aprendizaje que debieron haber visto en secundaria, y el color verde es el que se está recuperando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, avancé como a la par, ¿no? Como que trabajé primaria y secundaria en el mismo tiempo. Y aquí son otros ejemplos de los productos de los alumnos. Podemos ver como, puse estos ejemplos porque podemos ver los niños que no tienen otros, a diferencia que también empleaban ya algunas plataformas para hacer lo que se les iba solicitando. Otra actividad, bueno, era hacer fichas de trabajo. Y bueno, en la segunda fase, ¿no? Bueno, ya que hicimos todo eso de la estrategia EVO, que muchos de los alumnos también agradecían el hecho de que esa misma estrategia la empleaban en otras asignaturas, sobre todo en las asignaturas de ciencias, y les favorecía mucho el aprendizaje, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas buenas de esta estrategia, ¿no? Y bueno, con relación a lo de TikTok, ¿cómo sale? Ya más o menos les expliqué que fue poniéndoles videos de niños hablando, y en ese momento pues también yo me dediqué a investigar qué era TikTok, de dónde venía, qué diferencias, diferentes modalidades existía, y por ejemplo encontré una que es TEDx, que es una plataforma independiente, la otra que es TED-Ed, que tiene que ver con educación. Y entonces al estar haciendo esta indagación, encontré justamente una actividad que hacen en Argentina, en Buenos Aires. Ellos tienen un club en en algunas escuelas de Buenos Aires, en secundarias y preparatorias. Entonces, recordemos un poco lo que nosotros vivimos en el plan 2010, en el programa 2017, que teníamos esta autonomía curricular y que generamos clubs. Pues muy similar a ellos lo hacen así y le llaman clubes TED-Ed, y justamente es toda una metodología, ¿no? Donde los niños primero asisten a como estos círculos de innovación donde exponen sus ideas, y luego de ahí tienen clases específicas para desarrollar habilidades orales, y por último en conferencias muy grandes, ¿no?, dentro de sus colegios. Obviamente tienen infraestructura para ello, exponen estas ideas que a lo largo de un tiempo
fueron madurando. Y bueno, a partir de ahí fue que nace mi inspiración. Les comento que pues lamentablemente yo no tengo evidencias de esto, pero ¿qué hice? Bueno, lo que hice en ese momento fue, hicimos letras, ¿no? A los niños les digo que los veían la mitad de una semana unos y a la otra semana veían los otros. Hicimos letras con unicel, como usábamos cubrebocas, pues de repente no escuchábamos, no nos escuchábamos, entonces les presté un micrófono inalámbrico y pues tenían la libertad de exponer no solamente con su presentación de PowerPoint o de láminas, sino que también podían llevar objetos y tenían diferentes recursos para su exposición. Entonces fue muy enriquecedor porque además compartimos espacio con otros grupos, ¿no? A pesar de esta limitada convivencia que tenía la pandemia aún, pues hicimos esta exposición y los compañeros que estaban en virtual, pues nos conectamos y ellos los vieron de manera virtual, ¿no? Entonces fue muy enriquecedor, por varios motivos, pero la más significativa para ellos fue que pudieron compartir temas que generalmente pues no estaban en la escuela, ¿no? Ahora con la nueva escuela mexicana sabemos que todos los temas pueden ser abordados, ¿no? Pero había niños que hablaban de sus intereses, ¿no? Recuerdo una que hablaba de dinosaurios, ¿no? Esto es muy común en secundaria, ¿no? Que aún tengan intereses de niños, otros que ya tengan intereses más desarrollados, que eran, por ejemplo, hablaban de criminología, de astronautas, de diseño automotriz, o sea, y tuvieron mucho tiempo para ellos prepararse y nadie les limitó como este tema, ¿no? Esto debes hablar de, no sé, la célula o el ciclo del agua, o sea, fue como muy enriquecedor para ellos. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿qué fue lo que puedo compartir de esta experiencia, de cómo recuperé los aprendizajes? Pues yo no podía abordar el tema, como vieron, el tema era exposición, pero yo no podía entrarle si no explicaba o no veíamos o abordábamos los contenidos de primaria, ¿no? Porque sí era un rezago que al momento de hacer los diagnósticos, pues los niños no tenían esto consolidado y que claro, yo no podía avanzar. Y en la asignatura de español, si no se hubiera, digamos, visto o abordado este concepto, pues iba a ir arrastrando a lo largo de toda su trayectoria en la secundaria y no solamente en la asignatura de español, sino también con las otras materias, ¿no? Y fue muy enriquecedor por eso, porque los niños lo empezaron a usar y los compañeros docentes de las otras asignaturas, pues también ya, como lo habían visto, pues estaban muy favorecidos, muy agradecidos también de esta dinámica, porque ayudó a todos, no solo a la disciplina. Y bueno, aquí dejo una foto de mis alumnitos. Como podemos ver, hay bancas vacías, ¿no? Estábamos la mitad del grupo presencial y la otra, ¿no? Unos con careta. Y bueno, aquí todo lo que recordamos de la pandemia. Pues les agradezco mucho. Al contrario, maestra Aide, nosotros le agradecemos a usted. Ahí están las redes sociales de la maestra Aide. Es importante que nosotros como maestros nos sigamos para ir viendo qué es lo que vamos haciendo, qué nos va dando resultado, qué podemos escalar, qué nos llama la atención y podemos hacer una adecuación. Eso es muy importante. Y bueno, qué mejor que esto que nos ha compartido la maestra Aide, donde nos insiste en dos grandes cosas. Por un lado, el tema de cómo algunos antecedentes que vamos dejando en cada nivel educativo, en cada grado escolar, son siempre necesarios para pasar al siguiente nivel o al siguiente grado. Y ella se dio cuenta de que había algunos conocimientos previos, algunos aprendizajes que no tenían sus estudiantes. Y esta vocación de decir, bueno, si no lo traen, yo no los puedo dejar así, porque si no, entonces seguirán arrastrando, seguirán teniendo esas deficiencias. Entonces, eso es un tema muy importante. Y luego, toda esta manera lúdica, ¿no? De poner y de modelar a los chiquillos para que se animen a hablar de la oralidad, ya pasar a lectura y a redacción como una estrategia donde los chicos, las chicas van verdaderamente motivándose, sobre todo en una edad que seguramente la maestra Aide
tiene enormes experiencias donde se vuelven los chicos de secundaria más retantes, donde siempre nos cuestionan. Bueno, pues entonces tengámosle respuestas a ellos. Y pues vamos a plantearle aquí a la maestra Alicia una pregunta que me parece sustantiva en el tema de la participación del supervisor y los directores como actores que acompañan los procesos que los maestros hacen. Por aquí nos dice el maestro, perdón, aquí tengo, dice, maestra Alicia, es muy buena idea, pero a veces eso choca o se confronta con el supervisor o el director. Son a veces, pues, maestros y maestras que se han formado en otros modelos educativos, con otras maneras de concebir la dirección y la supervisión, y entonces desde ellos no nos proponen ideas, no nos proponen nuevas acciones o prácticas que no podamos promover o que nosotros, dice un maestro, podamos sentirnos sin miedo de aplicar nuevas formas. ¿Qué verdad nos comparte el maestro Jesús? ¿Qué recomendaría, maestra Alicia, usted desde su función como supervisora y que además advertimos que es una supervisión donde usted plantea grandes categorías, grandes reformas y va acompañando a sus escuelas? ¿Qué le diría al maestro Jesús desde su experiencia, maestra? Ajá. Ok, yo le diría que entonces si no existen esas propuestas, que usted proponga, que usted implemente, vea los resultados y que se los demuestre al supervisor que es una buena estrategia. No podemos quedarnos con esa limitante, si no, nunca vamos a transformar nuestras prácticas por el miedo a, ¿no? Atrévanse a hacer las cosas, la verdad. Yo en mi zona sí acompaño mucho a las maestras y les dejo ver en claro que yo solamente soy los asesoro y estoy en apoyo y en acompañamiento. No vengo ni a criticar, ni a regañar, ni nada, sino que juntas construyamos cosas nuevas, estrategias nuevas y sobre todo para lograr esa transformación en las prácticas, mejorar día con día, día con día. Entonces yo le propongo a no quedarse con ese miedo. De verdad, anímense a transformarse, anímense a crear nuevas estrategias. Si de una forma no les sale alguna actividad o algún logro educativo que ustedes querían que los alumnos lo lograran, inventen otra, diseñen otra. Aquí lo importante es no quedarse pues nada más con lo que te diga el supervisor. De verdad, no te va a pasar nada si tú aplicas tus instrumentos y tú le demuestras que los niños están aprendiendo con tus estrategias y con tu metodología de enseñanza. Y creo, maestra Alicia, que podemos aprovechar dos grandes componentes ahora del Plan 2022. La autonomía profesional, que me parece que ya es momento de tomar esa capacidad que tienen los maestros, los directores, ese colectivo de cada escuela, para verdaderamente echar a andar proyectos, estrategias, programas, dinámicas, que al principio es evidente que no conocemos muy bien los resultados, pero si estamos con este ojo observador, con esta sistematización y con esta reunión de evidencias, seguramente eso que da resultado con nuestros chicos, después los propios supervisores se animan a socializarlo, a escalarlo, a ponerlo como ejemplo. Ese es uno de los elementos. Y lo segundo, maestros y maestras, nosotros sabemos que al cerrar la puerta de nuestro salón de clase, lo único que opera, lo único que verdaderamente existe es esa relación maestro-estudiantes, donde a partir de ese ánimo, esa disposición, esa alegría, esa capacidad de innovar, podemos ir haciendo grandes transformaciones. Por ahí hay felicitaciones, hay reconocimientos, y a mí me gustaría plantearle a la maestra Dulce Aide
Maestra, ¿hay diferencias entre los diferentes tipos de chico? Es decir, hay chicos que son más lingüísticos, hay chicos que son más analíticos, hay chicos que son más extrovertidos, hay chicos que vienen con una formación de la primaria. Ustedes en secundaria reciben niños y niñas de diferentes escuelas. ¿Qué nos puede compartir desde su experiencia de qué hacer con estas diferencias de la formación o diferencias en los estilos de aprender de los estudiantes? Claro, esa pregunta es muy interesante, justo no lo incluí en la exposición, pero voy a comentar un poco lo que viví, ¿no? Cuando yo les dije, ¿saben qué? Este es el formato TikTok, tienen 5 minutos, porque les mencionaba que tengo 50 y tantos alumnos, ¿no? Entonces con 5 minutos bastaba, ¿no? Y algunos niños lo veían, bueno, adolescentes lo veían como todo un reto, ¿no? ¿Cómo voy a hablar 5 minutos de un tema si no? Y por otro lado, había niños que 5 minutos era poco. Unos llegaban, lo cronometrábamos obviamente para tener pues logística y había personas que llegaban a 1 minuto 3, 1 minuto 2, entonces en ese sentido y para poderles apoyar, obviamente pues sí, entraba toda la parte formativa de la evaluación y esto, pero sí era, ¿sabes qué? Vuélvelo a intentar mañana, ¿no? Y les echábamos muchas porras entre todos, unos se ponían muy nerviosos, otros en pánico, había claro el extrovertido que hasta chistes hacía, ¿no? Y la pasábamos muy bien. Pero sí, justo el tema era con los introvertidos o con los que no se preparaban bien o no habían desarrollado o consolidado la fase primera, ¿no? Que era el buscar, seleccionar y apropiarse de la información, pues tenían mucho trabajo oral, ¿no? Que no habían desarrollado. Y lo que les decía, había primarias que nos decían, no, sí, nosotros trabajamos pues, exposición desde segundo de primaria, ¿no? Y había quien nos decía, es que eso debimos verlo en quinto y sexto y pues lamentablemente nunca lo hicimos. Y como también mencionaban, hubo quien nunca había hecho una exposición, tenían 2 intentos también por el tema de el tiempo, pero fue muy interesante ver cómo exponían sus intereses y también hacían amigos entre ellos, ¿no? De, te gusta lo mismo que a mí y pues veíamos como, porque también tenían temas de convivencia, de que pues no sabían convivir entre ellos también o no se conocían. Y cómo es importante que ya llegada la secundaria y si no han desarrollado esas habilidades, si nos detengamos a que los chicos expongan, organicen sus ideas con el propósito de que puedan tener esta capacidad de pararse frente a un grupo. Y especialmente tenemos que considerar que los chicos en secundaria son más burlones, más irónicos, no tienen una manera de interactuar entre ellos donde esto es parte de su socialización. Entonces, fíjense, maestros y maestras, cómo este proceso gradual sostenido va a ir abonando en el desarrollo lingüístico, matemático, de pensamiento científico, de activación física, de este desenvolvimiento, elementos que después les van a servir a los chicos para estudiar, para profesionalizar una enorme cantidad de actividades. Pues yo quiero agradecer a la supervisora Alicia Elizondo y a la maestra Dulce Sandoval, de veras su generosidad para compartir con nosotros esta buena práctica. Y voy a insistir y nos voy a poner en galería con el propósito de que ya nos veamos con los demás maestros, con las demás maestras, para verdaderamente decir, es importante que los maestros mexicanos verdaderamente compartamos, establezcamos un vínculo de maestros con maestros, que verdaderamente nos sintamos que todo el magisterio de México es capaz de enseñarse unos a otros. Como ustedes pudieron ver, aquí tenemos 2 excepcionales buenas prácticas. Gracias, maestra Alicia, gracias, maestra Aide, gracias a todos los maestros y maestras
que hoy nos acompañaron y nos vemos en el siguiente martes de Grupo Loga. Ya será nuestro último martes de agosto, pero además ya habremos iniciado el ciclo escolar 2023-2024. Sigan aprovechando estos días entre que son consejo técnico y es vacaciones para verdaderamente ir haciendo los últimos preparativos para el inicio de nuestro próximo ciclo escolar. Hasta el próximo martes, maestros y maestras. Un abrazo bien fuerte. Hasta luego. Gracias.